¿Qué tal? Buen día. La intención de este video es realizar un ejercicio muy similar al que se plantea en esta práctica de laboratorio de física 1 de uno CECIT del Instituto Politécnico Nacional. Y pues como decía, la intención es justamente eh, calcular el centroide, las coordenadas del centroide de una placa que usaremos, o bueno, que se usará, mejor dicho, en este experimento de laboratorio, ¿no? Entonces aquí vemos la forma de la placa y bueno, por acá ya la tenemos como en una mejor ilustración. Este ejercicio pues es el que se maneja en esta práctica. Nosotros vamos a realizar uno similar en donde en lugar de que la longitud sea 30 sobre el eje horizontal, nosotros lo vamos a trabajar que sea 24. ¿Ok? Este, bien, dicho esto, vamos a pasar justamente a lo que nos interesa. Y bueno, aquí ya nosotros tenemos justamente la figura que representaría la placa. En este caso, pues teníamos la semicircunferencia, teníamos el rectángulo, teníamos dos triángulos rectángulos y en el ejercicio de la práctica que les mostré teníamos hasta 30. En este caso, pues solamente lo vamos a dejar a 24, pero básicamente quien quiera realizar el ejercicio para con 30, pues será muy similar, solamente habrá que hacer algunos cálculos adicionales. ¿Ok? Bien, ¿cuál es la intención justamente de esto? La intención que vamos a ir cubriendo con este ejercicio es encontrar el centroide de cada figura para calcular ciertos elementos que nos solicitan y entonces ahora sí poder encontrar el centroide de toda la placa. ¿Ok? Entonces aquí para irnos guiando es como si yo quisiera encontrar cuál es el centroide de esta semicircunferencia, cuál es el centroide, por ejemplo, de esta parte rectangular, cuál es el centroide de cada uno de estos triángulos rectángulos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero encontrar, esas coordenadas. ¿Para qué? Para que al final, cuando yo haga las operaciones pertinentes, entonces me dé cuenta, que es a lo que vamos a llegar, que justamente el centroide, como ustedes lo visualizan, de toda la placa, no de cada figura que conformaría la placa, es este que está aquí, ¿ok? Lo voy a mover un poquito para acá para que se vea que este sería el centroide que estamos buscando. Reitero, los centroides, los centroides que marqué inicialmente es como una aproximación, es decir, es lo que yo quiero obtener, ¿ok? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Pues lo que vamos a hacer es ir completando una tablita con cierta información. Aquí tenemos la tabla, tenemos la figura 1, 2, 3 y 4, tenemos el área de cada figura, tenemos la coordenada horizontal y la coordenada vertical para cada figura, que nos indicará justamente cuáles son las coordenadas horizontales y verticales de este centroide, ¿sí? Aquí, por ejemplo, si lo hago para la figura 1, entonces sería x1, y1, ¿ok? Entonces sería x1, y1, y voy a indicar cuáles son las coordenadas del centroide para esta placa, bueno, para esta parte semicircular de la placa. Y después voy a multiplicar el área por el XY y el área por el Y. ¿Ok? Eso es lo que voy a ir haciendo. Y al final voy a sumar todas las áreas, que al final me daría el área total de la placa y estos valores que tengo por acá. ¿Ok? Ahora, para no confundirnos en cuanto al proceso y que sea más claro, lo que voy a hacer es justamente ir trabajando cada una de las figuras en las que se podría descomponer esta placa. Como ya lo dije inicialmente, esta placa la podríamos descomponer en 4 figuras, un semicírculo, un rectángulo y 2 triángulos rectángulos. ¿Ok? Entonces vamos justamente a trabajar con el primero. En este caso, pues la intención de este semicírculo es justamente lo que señalaba, pues poder encontrar cuáles son las coordenadas del centroide para esta placa semicircular, ¿ok? En este caso, pues lo que primero vamos a hacer, vamos a trazar aquí algunos elementos. Es importante que nosotros observemos que para calcular las coordenadas del centroide siempre tenemos que estar
siempre tenemos que tener un sistema de referencia. En este caso, pues en nuestro plano, nuestros ejes coordenados. Y para medir la coordenada horizontal, pues siempre va a ser a partir del eje vertical, cuánto me tendría que mover de manera horizontal para cubrir la distancia a la que de la distancia horizontal a la que se encontraría este punto o el centroide de la placa semicircular. En este caso, ustedes observen que yo aquí marqué que tengo 18 unidades, ¿sí? Y además de eso, tengo 3 unidades. Tengo 3 unidades más. Entonces, ¿de dónde saqué este 18? Pues lo saqué de esto, 6 más 6 más 6, que sería hasta aquí. Y el radio lo saqué a partir de que sabemos que pues el radio es la mitad del diámetro, ¿sí? El diámetro es de este punto a este punto. Y observen que coincide justamente con esta medida de este punto a este punto, ¿ok? Ahora bien, entonces ya que tenemos esa parte, ya sabemos entonces que nuestra coordenada horizontal va a ser 18 más 3, ¿ok? Y esa sería nuestra coordenada horizontal de nuestro centroide para esta primer pieza. Ahora, voy a trazar unas líneas auxiliares de la siguiente manera. Observemos entonces que tenemos ahora para calcular la longitud vertical, pues justamente va a ser a partir de nuestro eje horizontal, cuánto me tengo que mover de manera vertical para poder llegar a este punto, al centroide de la placa, ¿ok? Bien, entonces, ya que tenemos eso, vemos que de este punto que está aquí a este punto, tenemos una longitud de 15. ¿Cómo sé que es 15? Ah, pues porque sumo 6 más 9 y me da 15. Ahora, yo no sé cuánto es justo este segmentito que está aquí en color anaranjado, que sería justamente el segmento que nos hace falta conocer para conocer justo la longitud desde el eje horizontal hasta el punto, hasta el centroide de la placa semicircular. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues lo que vamos a hacer para poder calcular esa pequeña longitud que nos hace falta, nos vamos a auxiliar de unas tablas. En este caso, puede ser esta que está aquí, ¿sí? Puede ser esa que está aquí o puede ser esta. Voy a explicar, voy a hacer un paréntesis antes de continuar con la explicación, que tiene que ver con lo siguiente. Ustedes observen aquí que en este ejercicio nos dice justo que la coordenada horizontal del centroide sería el radio y la coordenada vertical del centroide para una placa semicircular sería 4 veces el radio sobre 3 veces pi. Aquí el punto es que nos debemos de fijar dónde se encuentra nuestro sistema cartesiano. En este caso, observen que este extremo de la semicircunferencia coincide con el origen del sistema cartesiano. Ahora, ¿qué observan en esta de acá? Por ejemplo, en esta, ustedes pueden observar que la distancia para encontrar la distancia vertical a la que se encuentra el centroide es 4 veces r entre 3 veces pi, que coincide también con esta de acá, ¿ok? Sin embargo, para esta que está aquí, nos dice que la coordenada horizontal del centroide sería 0. Y es 0 en este caso porque justamente nuestro sistema de coordenadas se encuentra ubicado el origen justamente en el centro de lo que sería la circunferencia o la semicircunferencia, ¿ok? Entonces aquí tendríamos el centro. Por esa razón es que la coordenada horizontal del centroide sería 0.
por eso reitero, es muy importante que se identifique si el sistema coordenado está sobre la placa o si está fuera de la placa, ¿ok? Porque si está fuera de la placa, entonces su coordenada horizontal sería el radio, mientras que si está sobre la placa, entonces sería 0, ¿ok? Como ustedes pueden observar, aquí tenemos una placa, pero esta placa está fuera, perdón, el sistema coordenado, ¿sí? Los ejes X y Y están fuera de la placa. Eso quiere decir entonces que la tabla que nos va a servir para poder determinar las coordenadas del centroide de forma horizontal será justamente esta que está aquí. Por lo tanto, la coordenada horizontal de nuestro centroide será R y nuestra coordenada vertical del centroide será 4 veces R sobre 3pi. Vamos justamente a calcular esta partecita que a nosotros nos interesa. Observemos. Si ya sabemos que X, le puse X, X gorrito o X pestaña, sabemos que es el radio, ¿sí? Pero ya sabemos que el radio pues vale 3, entonces por lo tanto la coordenada horizontal del centroide para esta placa sería 3. Ahora, la coordenada vertical es 4 veces el radio entre 3 veces pi. Ya sabemos cuánto vale el radio, entonces lo sustituimos, sería 4 por 3 entre 3 veces pi. Aquí este 3 con este 3 se cancelan o se hace un 1, 3 entre 3 es 1 y solamente me queda 4 sobre pi, que eso sería aproximadamente 1.27, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que yo ya conozco entonces cuál es la coordenada x1 y cuál es la coordenada y1. ¿Quién es la coordenada x1? 18 unidades más 3 que son del radio, ¿ok? Y la coordenada vertical serían 15 unidades más 1.27, ¿ok? De esa manera. Entonces observemos, vamos a ponerlo aquí. X1 sería igual a 18 más el radio, pero el radio vale 3, por lo tanto X1 sería 21. Y la coordenada vertical de nuestro centroide sería 15 más Y pestañita, donde la Y pestañita sabemos que vale aproximadamente 1.27, ¿ok? Entonces sería Y1 más 15 más 4 sobre pi, que, bueno, si transformamos esto a decimal, pues al final nos quedaría que Y1 es aproximadamente 16.27. ¿Qué otra cosa nos hace falta aquí para poder concluir con esta pieza? Pues nos hace falta calcular el área. ¿Ok? El área, ¿cómo se calcula para una semicircunferencia? Pues el área de una circunferencia se calcula como pi por radio al cuadrado sobre 2. Entonces ya sabemos cuánto vale el radio, lo sustituimos y hacemos cuentas. 3 al cuadrado es 9 por pi, me queda 9 pi sobre 2. Si lo pasamos a decimales, tendríamos que el área 1 sería aproximadamente 14.14, ¿ok? Ahora, estos datos justamente los vamos a pasar a nuestra tabla de acá, ¿ok? Entonces, para la figura 1, vamos a poner aquí los datos. Vamos a poner aquí los datos. Tenemos que el área de la semicircunferencia era 9 medios de pi, ¿ok? Su coordenada horizontal del centroide de la placa sería 21 y de la vertical sería 15 más 4 sobre pi. Después esto lo vamos a transformar a decimal para no batallar con esos números. Ahora, si multiplicamos 21 por 9 medios de pi, nos queda 296.88 y si multiplicamos el y, o sea 15 más 4 sobre pi por 9 medios de pi, nos queda 230.06. Entonces, hasta aquí ya tenemos resuelta la primera parte, que sería con respecto a la placa semicircular. Ahora vamos a pasar con la siguiente. Vámonos con esta parte. De igual manera, aquí lo que buscamos justo es que
encontrar un punto, ¿sí? Que será, por ejemplo, C2, con coordenadas X2, Y2, que serán las coordenadas del centroide, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que yo voy a hacer para ir generando el análisis? Voy a trazar primero la distancia horizontal de este punto, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué voy a usar aquí? Lo que voy a usar aquí es justamente este otro resultado, en donde me dice que cuando yo quiero calcular las coordenadas del centroide de una placa rectangular, resulta que la coordenada vertical se calcula como la altura sobre 2, mientras que la coordenada horizontal se calcularía como la base entre 2. ¿Ok? Entonces ese está muy sencillito. Por esa razón es justo que pongo que X pestañita pues es igual a la base entre 2, porque yo quiero saber cuál es esta distancia. ¿Ok? Y voy a hacer algo similar también. Déjenme acomodar aquí esta parte. Voy a hacer algo similar aquí para la altura, perdón, para la coordenada vertical. En este caso observen que la coordenada vertical pues sería esta que está aquí, ¿sí? La coordenada vertical la calcularíamos como la altura sobre 2. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, nosotros ya sabemos que la base de este rectángulo vale 24, ¿no? 6 más 6 más 6 más 6, pues me da 24. Entonces, yo sé que la mitad de esa longitud sería 12, ¿no? Que es justamente y coincide con esto, con X pestaña es igual a la base entre 2, ¿ok? Entonces, yo ya sé que de este punto hasta acá tendría 12 unidades, que es como lo tengo aquí. Esa sería la distancia horizontal de mi centroide. Ahora, ¿cuál es la distancia vertical de mi centroide? Pues yo ya sé que tiene que ser esta distancia. Sé que tiene que ser esta distancia, toda esta. Ahora bien, de toda esa distancia, yo ya tengo esta, que son 6 unidades. ¿Cómo sé que son 6 unidades? Pues porque aquí me dice que de este punto a este punto son 6. Y como este segmento es paralelo a este de acá, pues también vale 6. ¿Qué es lo que me hace falta calcular? Pues me hace falta calcular justamente la distancia que hay de este punto hacia el centroide. ¿Cómo lo voy a calcular? Justamente con las fórmulas de la tabla que mostré previamente. En este caso, para calcular la parte vertical que nos hace falta sería la altura del rectángulo sobre 2. Pero la altura del rectángulo, si ustedes observan, sería esta que está aquí y dice que mide 9 unidades. Entonces la altura es 9. Eso quiere decir entonces que Y pestañita sería 9 medios, pero 9 medios pues es 4.5. ¿Ok? De esta manera yo ya sé cuáles son las coordenadas de mi centroide X2, Y2. Voy a ver que X2 coincide justamente con B sobre 2, que corresponde a X pestañita, y eso es 12, mientras que la coordenada vertical, pues incluye esta distancia, sería 6, más esta distancia, que sería H sobre 2. Pero nosotros ya sabemos que H sobre 2, pues es igual a 9 medios. Entonces vean, 6 más 9 medios, 9 medios es 4.5, entonces más 6 me da 10.5. Eso quiere decir que las coordenadas del centroide de esta parte rectangular sería de 12,10.5. Y finalmente el área de este rectángulo sabemos que se calcula como base por altura. La base de este rectángulo mide 24 por su altura, que mide 9. ¿Ok? Por lo tanto, el área completa de este rectángulo sería de 216. Bien, todos esos datos nuevamente los vamos a acomodar por acá en nuestra tabla. Número 2. Ya sabemos que el área de la figura 2, que es la del rectángulo, es de 216, que la coordenada horizontal del centroide del rectángulo es 12, que la coordenada vertical del rectángulo es 10.5 y que si multiplicamos
la coordenada horizontal por el área nos da esto y la coordenada vertical por su área nos daría esto. ¿Ok? Entonces, hasta ahí ya llevamos la figura número 2. Ahora vámonos con la figura número 3. La figura 3 es un triángulo rectángulo y de igual manera aquí lo que nosotros queremos es ubicar las coordenadas de este punto, que sería el centroide de este triángulo rectángulo. Para ello vamos a usar nuevamente nuestras tablas y aquí observen que vamos a ocupar esta. Observen que cuando yo tengo el triángulo rectángulo de esta manera, me dice que esta sería su base, esta es su altura. Y para calcular las coordenadas del centroide de este triángulo rectángulo, se calcula a partir del ángulo de 90 grados, se calcula como la base sobre 3. La base dividido entre 3 me daría justamente la coordenada horizontal de este punto. Mientras que la coordenada vertical sería la altura del triángulo rectángulo entre 3. ¿Ok? Ahora, algo importante es que observen que si ustedes están considerando la longitud a partir del ángulo de 90 grados, entonces las coordenadas de este punto serían B tercios, H tercios. Pero si están considerando, por ejemplo, un ángulo agudo, por ejemplo, están considerando partir del ángulo agudo, entonces la distancia a la que se encuentra el punto, el centroide en su distancia horizontal, sería justamente el complemento, que sería 2 tercios. ¿Ok? Esto es importante porque vamos a ocupar las dos situaciones en estas dos últimas figuras. En este caso, no vamos a tener problema porque nosotros vamos a medir a partir de este punto hacia acá y de este punto hacia acá. Entonces vámonos con el primer trazo auxiliar. Aquí, por ejemplo, bueno, para que me quede horizontal completamente, voy a hacer esto. Observen que yo quiero calcular cuáles son las coordenadas del centroide de esta placa triangular. Entonces, justamente son estas rectas que yo estoy colocando aquí, son las distancias que a mí me interesa calcular para poder determinar cuáles serían las coordenadas de este centroide. ¿Ok? Ahora, algo importante es lo siguiente. Observen que como el triángulo rectángulo no está pegado al eje vertical, pues entonces también tenemos que adicionar esta distancia, ¿ok? Que justamente es lo que tenemos aquí. Observen que para conocer la distancia horizontal de este centroide que no está pegado o no está sobre el eje vertical, tenemos entonces que considerar esta distancia más esta distancia. ¿Quién es X pestañita? Pues X pestañita justo es 1/3 de la base, ¿ok? Ahora, de manera similar ocurre para el eje vertical. Nosotros vamos a calcular Y pestaña como 1/3 de la altura. Y pestaña como, se está midiendo desde este punto hasta este punto. Pero recuerden que nosotros siempre medimos o debemos medir las distancias a partir de los ejes. En este caso, la distancia que a mí me interesa es de este punto. La distancia que a mí me interesa es de este punto a este punto. ¿Ok? Entonces, yo sé que desde aquí hasta acá mide 6 unidades. Entonces, a esas 6 unidades le voy a restar lo que me dé aquí en la Y pestañita para justamente obtener este valor de acá. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos justo a hacer esa parte. Vamos a calcular primero X pestaña, que sería 1/3 de la base, pero la base es 6. ¿Sí? Aquí podemos ver que esta longitud es de 6 unidades, que es lo mismo que esto que está aquí. ¿Ok? Y vamos a calcular la Y pestaña. La Y pestaña también sería 1/3 de la altura, pero la altura pues es esto que está aquí, que mide 6 unidades. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esta distancia vale 2, ¿sí? Esta distancia que está marcada en color azul punteado vale 2
Y esta distancia que está en color negro punteado vale 2. ¿Qué es lo que vamos a visualizar? Justamente lo que yo les decía. Si a mí lo que me interesa es conocer la coordenada horizontal completa para calcular el centroide de esta figura, lo que tengo que hacer es partir de mi eje vertical y moverme sobre el eje horizontal. Entonces voy a salir de aquí y me voy a ir moviendo. ¿Cuánto me moví hasta aquí? Me moví 6 unidades. ¿Cómo lo sé? Pues porque aquí dice que esta distancia mide 6. Ahora, ¿qué más me hace falta? Pues me hace falta adicionarle esto que acabo de calcular para justamente conocer cuál es la distancia horizontal a la que se encontraría este punto. ¿Cuánto vale este X pestañita? Pues ya vimos que vale 2, ¿ok? Entonces, ahí ya tenemos esa parte. Y vámonos con la parte vertical. Nosotros decíamos que desde aquí hasta acá, mide 6 unidades, ¿no? Que es lo mismo que mide aquí. Ahora, yo ya sé que hasta este punto, ese segmentito azul mide 2. ¿Cuánto mide esto de acá? Pues va a medir 6 menos 2, pues eso va a ser 4, ¿ok? Entonces ahí está ya lo que necesitábamos. Vamos entonces a colocar la distancia ahora del eje horizontal hacia el punto de manera vertical. ¿Cuánto es lo que debo de avanzar a partir de aquí hacia arriba y llegar a la coordenada, al punto que señala el centroide? Pues será de 4 unidades. ¿Esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a decir que x3, la coordenada horizontal de mi centroide, va a ser 6 unidades, que son justamente esta, más x pestañita. Pero x pestaña vale 2. Entonces 6 más 2 me va a dar 8. Y la coordenada vertical va a ser 4. ¿Sale? Aquí ya no le hice nada. Ya simplemente lo escribí. ¿Ok? Ahora, ¿cómo calculamos el área? Pues como es un triángulo, sabemos que se calcula como la base por la altura sobre 2. La base mide 6 y la altura también mide 6. Entre 2, 6 entre 6. 6 por 6 me da 36. Entre 2 me va a dar que el área de este triángulo es de 18 unidades. Bien, con base en esta explicación, vamos entonces ahora a la tablita nuevamente y vamos a completar los datos para la figura número 3. En este caso, tendríamos que el área de ese triángulo es de 18, que la coordenada horizontal del centroide es 8, que la coordenada vertical del centroide es 4 y que si multiplicamos la coordenada horizontal por el área me da esto y al multiplicar la coordenada vertical por el área pues me daría esto que está aquí. ¿Ok? Vámonos con la última parte. La última parte, observen que es también un triángulo rectángulo y de nuevo la intención justamente es encontrar cuáles serían las coordenadas de del centroide para esta parte, ¿ok? En este caso recuerden que nosotros necesitamos justamente encontrar la distancia horizontal, es decir, desde el punto donde debe de estar el centroide, nos interesa toda esta distancia. Y de manera vertical, pues nos interesa toda esta distancia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes se dan cuenta, nosotros ya tenemos hasta esta parte. Nosotros ya tenemos conocemos exactamente la distancia hasta aquí, de manera horizontal. Nos hace falta conocer esta partecita. Pero esa partecita ahorita les digo cómo se calcularía. Y para la parte vertical, pues también no conocemos como tal cuál es la distancia, porque aquí tenemos 6, pero como ustedes se pueden dar cuenta, este punto no está exactamente en un 5 o en un 4, entonces hay que ver cuál es la distancia que nos hace falta de manera vertical. Entonces, bueno, para ello vamos a hacer los trazos para irnos auxiliando. En este sentido, vamos a poner aquí. Hay que recordar, déjenme ponerlo para que se vea derechito, hay que recordar que en un triángulo rectángulo,
Si nos fijamos, o bueno, para calcular su centroide, nos podemos situar como referencia en el ángulo de 90 grados. Eso quiere decir entonces que a partir del ángulo de 90 grados yo tendría que moverme hacia acá 1/3 de la base para conocer cuál sería la coordenada o la distancia de este segmento, mejor dicho, ¿sí? ¿Cuál sería la distancia de este segmento? Y de manera similar para la parte vertical, a partir de el ángulo de 90 grados, yo me muevo 1/3 de la altura para llegar al centroide de la figura. Pero aquí viene algo interesante. ¿Qué es lo que pasa? Si yo utilizo este punto de referencia, el ángulo de 90 grados, lo utilizo como referencia, entonces observen que lo que voy a tener que hacer es a toda la distancia que hay, a ver si me queda bien, a toda esta distancia, desde aquí hasta acá, que sería 6 más 6 más 6 serían 18. A 18 le tendría que quitar lo que me salga de esta longitud. ¿Por qué? Porque recuerden que la distancia que yo mido es a partir del eje vertical lo que me tengo que mover de manera horizontal. Aquí, si yo pongo nada más la distancia que me da aquí, obviamente está mal porque estoy olvidando considerar toda esta parte. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que visualicen esto. ¿Ok? Entonces, repito nuevamente, en este sentido, lo que yo necesito es calcular o determinar la distancia que hay a partir del eje vertical, la distancia que yo me tengo que mover de manera horizontal. ¿Ok? Que sería esta. Pero, si ustedes se dan cuenta, yo conozco la medida hasta, por ejemplo, hasta aquí. Más bien dicho, no, por ejemplo, la conozco hasta aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sé que hasta ahí sería 6 más 6, pues justamente me daría que de este punto hasta este serían 12. Pero todavía me falta este de aquí hasta acá. No lo conozco y no tengo un valor exacto porque sé que desde aquí hasta acá mide 6, pero no sé si hasta aquí son 5 o cuánto es, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Para hacer justamente esa parte, pues, reitero, podríamos considerar toda la distancia, que serían 18, y a esos 18 le quito esto. Cuando yo le quite esto, justamente voy a obtener la distancia horizontal, que sería toda esta. ¿Ok? Ahora, de manera vertical ocurre lo mismo. Sin embargo, tenemos una ventaja que en lugar de considerar el ángulo de 90 grados como nuestro sistema de referencia, consideremos el ángulo agudo. Recuerden, por la tablita que les mostré previamente, yo les decía que si tomábamos entonces el ángulo agudo como referencia, entonces la distancia que nos interesaría sería el complemento, que sería 2/3 de la base. Pues es justamente lo que vamos a hacer aquí. ¿Qué es lo que me hace falta a mí conocer? Pues lo que me hace falta conocer sería 2/3 de la base. Y esta sí me sirve. ¿Por qué? Porque vean que coincide. Bueno, también la otra me sirve, pero es más fácil trabajar con esta. Justamente observen qué es lo que a mí me interesa. ¿Sí? La distancia que hay del eje vertical, la distancia horizontal que me tengo que mover. Entonces, hasta aquí, vean que yo ya sabía que hasta ahí eran 12. Cuando yo calculo las 2/3 partes de la base, voy a calcular justamente este cachito que me hace falta, ¿ok? Y ya no habría necesidad de restarle al total el 1/3 de la base, ¿ok? De manera similar ocurre para con la parte vertical. Aquí observemos que si lo mido a partir del ángulo de 90 grados, entonces yo le tendría que quitar 1/3 de la altura. Pero, pues, ¿para qué me conflictúo? Mejor tomo el ángulo agudo, a partir del ángulo agudo, y observo que lo que me hace falta para completar toda la altura son 2/3 partes de la misma. Entonces yo ya sé que esta distancia de aquí hasta acá serían las 2/3 partes. Bueno, entonces vamos a calcular quién sería esta distancia que le llamo X pestañita. X pestaña sería 2/3 de la base, pero la base vale 6.
Entonces 6 por 2 son 12, entre 3 me va a dar 4. ¿Ok? Yo ya sé que esta cosa va a valer 4. ¿Ok? Observen lo que tengo aquí. Yo ya sé que entonces la coordenada horizontal va a ser 12 más X pestaña, pero X pestaña pues vale 4. ¿Ok? Y ahora para la coordenada vertical, pues es 2/3 partes de la altura, pero pues la altura es 6. 6 por 2 son 12, entre 3 pues también me va a dar 4. Entonces yo ya sé que esta distancia es de 4. ¿Ok? Y bueno, aquí ya tendríamos justamente esa parte. Ok. Ya tendríamos que esto sería Y pestañita. ¿Cómo le hacemos para calcular entonces la coordenada completa? Para x4, la coordenada horizontal de la figura 4 sería las 12 unidades, ¿sí? Más x pestañita. Pero x pestañita vale 4, entonces 12 más 4 me va a dar 16. Y la coordenada vertical, y4, pues coincide con que es y pestañita, pero y pestañita pues vale 4, ¿ok? Por último, calcularíamos el área de esta cosa, el área de este triángulo, que sería la base por la altura sobre 2. Sabemos que la base vale 6 y la altura también vale 6. 6 por 6 son 36, entre 2 me va a dar 18, ¿ok? Bien, vamos a regresar por último aquí a esta tabla para llenar los datos de la tabla para la figura 4, perdón. Entonces vamos a poner aquí. Sabemos que el área también es de 18, la coordenada horizontal del centroide es 16 y la coordenada vertical del centroide es 4. Si multiplicamos la coordenada horizontal por el área me da 288 y si multiplicamos la coordenada vertical del centroide por el área me da 72. ¿Ok? Bien, una vez que ya tenemos esto, entonces ahora lo que vamos a hacer, básicamente ya hemos terminado el análisis de las figuras, de la descomposición que hicimos en figuras más simples de la placa. Y ahora vamos a sumar, ¿ok? Vamos a sumar aquí todas estas áreas para ver cuál es el total. Vamos a sumar todos estos productos para saber cuál es el total y la suma de todos estos para el total. Aquí voy a hacer un pequeño cambio para no conflictuarnos respecto a los decimales. Voy a cambiar estos valores, 9 medios de pi y 15 más 4 veces 15 más 4 entre pi. Okay, entonces voy a quitar esto, vamos a ponerlo, ya lo transformé a decimales y también ya coloqué las sumas. La suma de todas estas áreas me da 266.14. ¿Qué significa esto? Significa que el área de toda esta figura, de esas 4 figuras en las que descompusimos la placa, suman 266.14, ¿sí? Unidades cuadradas. Ahora, ¿cuánto suma este producto? Pues suma esto. ¿Y cuánto suma este producto? Suma esto. Todo esto, ¿para qué lo quiero? Ah, bueno, pues justamente porque ahora hay que recordar en la parte de teoría que las coordenadas del centroide de toda la placa, ¿sí? De toda la placa, sería x barra, y barra, donde x barra es la suma de la coordenada horizontal de cada figura por el área de cada figura, ¿ok? En este caso, por ejemplo, si tuviéramos dos figuras, pues sería x2 por A2, perdón, x1 por A1 más x2 por A2 porque tenemos dos figuras, ¿ok? Y aquí sería desde i igual a 1 hasta 2, ¿no? Porque solo tenemos dos figuras. En este caso, pues, ¿cómo se llama? Nuestra figura está dividida en 4. Entonces aquí sería justamente como si nosotros pusiéramos desde i igual a 1 hasta 4 y se sumaría x1 por a1 más x2 por a2 más x3 por a3 más x4 por a4, que no es otra cosa eso más que sumar justamente estos valores que están aquí, ¿ok? Aquí vean, esto corresponde cuando es la primera figura, la segunda figura, la tercera figura, la cuarta figura. Y la suma de todo eso justamente sería 3,320.88, ¿ok? Que sería esto que está aquí, ¿ok? Ahora,
¿Quién es AI? Pues AI es la suma total de las áreas, es decir, el área total de la placa, ¿ok? Entonces, recuerden que si tenemos una figura que se descompone en cierta cantidad de figuras más simples, entonces el área total debe de ser igual a la suma de las áreas de la cantidad de figuras que la componen, ¿ok? Entonces, en este caso, pues ya tenemos que sumar esto y esto que está aquí, pues nos da que es 266.14. Cuando hacemos esa división, nos queda entonces que la coordenada horizontal del centroide de toda la placa sería aproximadamente 12.48. Ahora, de manera similar, tenemos el análisis para la coordenada vertical del centroide de toda la placa. Aquí sería la suma de los YI por los AI entre el área total, ¿no? Entonces vamos a ver aquí si calculamos. ¿Quién es esta suma? Pues es la suma de estas cuatro filas. Esto más esto más esto más esto y obtenemos que eso sería 2642.06. Y la suma de los AI sería justamente el área total, que sería también 266.14. Hacemos la división y nos queda entonces que la coordenada vertical del centroide de toda la placa sería aproximadamente 9.93. ¿Qué vamos a concluir? Pues vamos a concluir entonces que las coordenadas del centroide de toda la placa serían el punto 12.48, 9.93. Ahora, todo esto, ¿cómo se visualiza? Pues se visualiza justamente aquí. Observen, observen que voy a quitar voy a ponerlo un poquito más arriba, que fue como la suposición que hicimos al inicio. Y observen aquí que el centroide justamente de toda la placa se encontraría en esta parte. Ok, déjenme cambiarle aquí el color para que no se confunda con el otro. Estas serían las coordenadas del centroide de toda la placa. Es decir, si nosotros quisiéramos que esta placa estuviera en equilibrio, necesariamente tendría que estar en este punto el soporte o el soporte para que estuviera en equilibrio. ¿Ok? Bueno, nada más como último comentario respecto a esto, hay otra forma de hacerlo y es justamente considerando que en vez de trabajar esta figura y esta figura por separado, se pudiera hacer, perdón, no sé qué pasó ahí, se pudiera hacer considerando todo esto como si fuera un solo rectángulo, ¿ok? Pero al cual después le vamos a tener que quitar esta área, la área del triángulo, digamos, que quedaba aquí en blanco, ¿no? Porque pues ¿ok? Porque esta parte pues no estaba contemplada en el rectángulo café, ¿ok? Y básicamente pues se hace de la misma manera, nada más que ahora vamos a calcular el área, los datos para este rectángulo y después le quitaremos el área de este triángulo, ¿ok? ¿Qué es lo que ustedes deben de obtener? Pues deben de obtener justamente que las coordenadas coinciden exactamente. Entonces, hay dos formas de hacerlo, analizando cada una de las figuras o, por ejemplo, en este caso, considerando que todo esto es un rectángulo, pero después le quitamos esta área, ¿ok? Al final, de todas maneras, se hacen 4 cálculos. Aquí hicimos 4 porque tenemos 4 figuras. Y si quisiéramos considerar que esto es un rectángulo, al final tendríamos 3 figuras, digamos, el semicírculo, este rectángulo, el rectángulo que está aquí, pero le tengo que quitar el área de este triángulo, porque pues es un área que no se tiene contemplada. Entonces, por eso al final de todas maneras se terminan haciendo 4 cálculos. Espero que esta explicación de este ejercicio que fue un poco larga, pues sea clara para que se entienda la forma de calcular las coordenadas del centroide de una placa con esta forma. ¿Ok? Pues muchísimas gracias por su atención.